buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche nos acompañan el candidato a senador por el Distrito Nacional, actual diputado del PRM, Alberto Atala, y el arquitecto Gamal Michelén ha sido invitado a este programa. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, Gamal. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Gamal. Y aquí contento de estar por primera vez Entre Puntos. Sí, señor. Sí. Qué bueno, y qué bueno, la mejor Alberto. disposición de atender cualquier tipo de inquietud que ustedes entiendan que puede ser de interés para la opinión pública en sentido general. Bueno, tenemos muchas inquietudes, Alberto, porque queremos hablar de cuál es tu propuesta como candidato a senador por el distrito y ahora por el PRM, este partido que la verdad es que se ha convertido en lo que era antes el PRD, y casi todos ustedes están aquí en el PRM. Pues yo quisiera que, primero, Gamal, tú que tienes tu fuerte en la parte histórica, yo quisiera que tú me respondieras una primera pregunta antes de pasarle a Alberto, la pregunta de en qué mejorarías tú en el Senado, tu candidatura, cómo la mejoraría, por qué debemos votar por ti, por qué ahora Luis Abinader, tú que has sido también superintendente de banco, que has tenido importantes puestos en los gobiernos pasados, que has tenido tantos años de diputado en el Estado, pues cómo mejoraría desde el Senado tu participación. Y entonces, Gamal, yo a ti te pregunto, como conocedor de la cultura, de los grupos humanos, del arte y del comportamiento de las masas, ¿qué es lo que hace el Senado? ¿De dónde surge? ¿Por qué es tan importante que personas que quieran influir en nuestra sociedad participen en el Senado? Históricamente, ¿qué es el Senado y de dónde surge? Sí, Mónica, sin ofender a Alberto, no puedo hablar de edad porque me perjudico yo mismo, me hago un harakiri. Pero el Senado viene de senectus o senis, de donde viene la palabra senil. Eran la gente de canas, las de más experiencia, y tenían que ser Bueno, pero Alberto ya tiene una canita. Yo aquí en la patilla, pero no pegan, no pegan. Eran los ancianos por sabiduría. Por sabiduría. Ser senador fue un gran privilegio en Roma. Sí. Se supone que esa gente venía de los patrici, que eran los 100 que acompañaron a Rómulo. Eso es leyenda. En la fundación de Roma, que eran los patricios, no los plebeyos. Pero con el tiempo el Senado se degeneró, como todo en la vida. A veces el exceso de poder corrompe tanto, corrompe mucho. Y ser senador era un gran privilegio. De hecho, a César lo matan porque menosprecia el Senado. Por ejemplo, en el protocolo Julio César debía pararse cuando entraban los senadores y se quedaba sentado por arrogante, que fue un gran líder, César. Sí, sí. Y fíjate, en una cita de Plutarco que parece una mexicana, una película mexicana, dice algo así como que a César le dieron 28 puñaladas, pero solo una fue de muerte. Y lo que está diciendo es que los que mataron a César no eran asesinos, eran senadores. Wow. O sea, era gente que no sabía matar, por eso le daban puñaladas por el hombro, fue al azar. Pero ser senador es un gran privilegio. Yo le tengo mucho respeto a Alberto, aparte del cariño que él lo sabe, como si fuera una familia. Además somos descendientes de palestinos los dos. Pero Alberto es una persona que ha sido exitosa en sus negocios. Yo no creo que él entrara a la política buscando nada, es mi opinión. Por eso la primera pregunta que me gustaría hacerte, Alberto, ¿por qué tú quieres ser senador? Bueno, lo primero, lógicamente, es que desde jovencito, yo diría apenas 16, 17 años de edad, uno siempre tuvo esa inquietud por la política. En aquellos años estuve al lado de quien fue mi mentor político, el licenciado Jacobo Masluta, sí, con quien trabajé muchos años. Y siempre veía cómo uno se pasaba todo el tiempo criticando esto, criticando lo otro, desde afuera, desde las vallas. Y dije, pero ven acá, si uno verdaderamente quiere que esto en cierta forma sea diferente, entonces vamos a jugar un rol activo en lugar de pasivo. Y tomé la decisión, apenas siendo un mozalbete, un muchacho, de participar en política, y desde ese entonces, el año 1979, lo he estado haciendo. La gente me decía así como tú dices, Alberto, ¿por qué tú buscas en la política? Si ustedes son gente de una familia, empresarios que están en otra área, ¿sabes que la política es un problema? No, no, no. Yo creo que no ha habido algo que a mí me haya dado más conocimiento en mi vida, ni las universidades, ni las maestrías, que lo que me ha dado a mí la experiencia de la vida, de haber participado durante todos estos años en la política, con sus dulces y sus amargos. Claro. Pero en el balance final yo creo que lo más importante de todo es que entendamos que debemos ser parte activa de los cambios, no pasiva. Entonces, por eso tomé la decisión y he venido pasando por todos los puestos en la parte política, desde apenas ser un militante de la juventud hasta ocupar posición en un partido como vicepresidente nacional. He sido diputado, como bien tú dijiste, Mónica, los últimos 10 años.
fui superintendente de banco, fui ministro administrativo de la presidencia. En fin. Has tenido cargos importantes. He tenido una experiencia tanto en la parte pública como en la parte política como en la parte privada. Y ya después de 10 años, 9 años y pico, voy a cumplir 10 años el año que viene en el Congreso, como todo proceso evolutivo, entendí que era importante y necesario que evolucionáramos y diéramos ese paso a aspirar a senador de la capital, una plaza emblemática importantísima y que ha venido siendo, vamos a decir, un punto sumamente importante en contra de lo que antes era el PRD, que ahora es el PRM, como tú bien señalaste, porque el PRM prácticamente tomó más de un 97, un 98% de lo que era el PRD, y desde el 2002 no hemos ganado la plaza de la capital, pero coincidencialmente tampoco hemos ganado la presidencia de la República desde ese entonces. Y entendí, junto con un grupo de amigos, de compañeros y compañeras de toda la capital, que hemos venido trabajando juntos y gracias a Dios he recibido un apoyo ampliamente mayoritario. Todas las encuestas que se han venido haciendo nos colocan en un rango entre 4-1 y 7-1 con el que más cerca está internamente de nosotros. Entendí que recuperar la plaza de la capital tenía una gran importancia, no solamente para que yo fuese senador, que es quizás lo menos importante, sino para, ganando esta plaza de la capital, lográramos el objetivo fundamental, que Luis Abinader sea el presidente de la República a partir del próximo año. Y decimos que Luis Abinader sea el presidente de la República a partir del próximo año, no simplemente para que un hombre sea un nuevo presidente diferente al que está ahora, sino para que se instale en el gobierno un estilo diferente de hacer las cosas, muy diferente a lo que ha venido sucediendo en el PLD, que ha gobernado los últimos 16 casi de los últimos 20 años. Si hay un partido aquí en el país que no puede justificar bajo ninguna circunstancia, que no ha tenido tiempo para resolver los graves problemas nacionales, es el partido de gobierno. Y Danilo Medina Sánchez, presidente actual, candidato, que ya empezó a dar muestra de lo que ellos siempre saben hacer, utilizar los fondos públicos para pretender mantenerse en el poder, en los 3 años y algo que tiene de gobierno, aún a pesar de que uno ve y oye voces mediáticas que lo colocan con una popularidad X, yo me pregunto y digo, la popularidad de cualquier persona debe reflejarse en qué ha hecho en beneficio de otra gente, ya sea como familia, como empresario y como político. Si usted es popular, se supone que usted ha hecho cosas buenas en su gobierno. Entonces yo hago la pregunta sencilla aquí, una a una la vamos haciendo sencilla. En los 3 años de gobierno que tiene Danilo Medina Sánchez, las cosas están más, menos o igual de cara que hace 3 años cuando él asumió la presidencia. Y yo les aseguro que 7 de cada 10 dominicanos mínimamente le van a decir que está muchísimo más cara que hace 3 años cuando él asumió, y no solamente por la inflación, mucho más de la inflación. Pero si usted le pregunta también a la población, si hoy, 3 años y meses después que Danilo asumió la presidencia, la juventud dominicana, al graduarse de bachiller o hacer un curso técnico o al graduarse de la universidad, tienen más, menos o igual posibilidades de incorporarse al mercado laboral de trabajo, y la respuesta también entre 7 y 8 de cada joven te dicen que se sienten frustrados, decepcionados, porque este es un gobierno que solamente se ha enfocado a hacer mucho más ricos a un pequeño grupo que controlan el país, que es el comité político del PLD. Pero si seguimos preguntando si la población dominicana percibe que hoy, en este gobierno de Danilo Medina Sánchez, se ha combatido la corrupción, y yo te aseguro que no 7, ya 8 o 9, con todos estos casos de no al lugar, de impunidad, te dicen que este gobierno, lejos de enfrentar la corrupción, lo que ha hecho es promoverla e incentivarla. Seguimos preguntando si la población dominicana entiende que en estos 3 años y meses del gobierno de Danilo Medina Sánchez se ha disminuido, se ha incrementado o se ha mantenido igual la delincuencia. Hay 10 de cada 10 dominicanos te van a decir que la delincuencia está a niveles nunca antes vistos en estos momentos después del gobierno de Danilo Medina Sánchez. Alberto, así le agregamos los servicios, salud, educación, la misma energía eléctrica. Señores, un país que la propia ministra de Salud reconoce que hubo negligencia en el trato de una enfermedad, de un mal como el dengue, que se ha llevado la vida de casi 100 vidas humanas, incluyendo muchos niños. Eso es motivo más que suficiente, un solo niño o una sola niña, para que ahí mismo se decrete su destitución, su dimisión al puesto y asumir la responsabilidad. Alberto, todo porque esto no se que puede tú jugar dices, con eso. todo esto que tú dices puede remediarse si que haya más puestos de trabajo, que las cosas estén más baratas, que haya control con enfermedades como es el dengue contagioso, que se proliferan como son.
Mi pregunta es, ustedes, ¿qué va a cambiar? Exacto. Tú como senador, Claro. si alcanzas el puesto de senador, ¿en qué va a cambiar una realidad que existe en la República Dominicana? ¿Y en qué cambiaría también si Luis Abinader es presidente? Exactamente. ¿Vamos a tener nosotros, usted que no está viendo la televisión, algún beneficio? ¿Qué es lo que nos más interesa? importante es, lógicamente, hablar de ese punto de referencia que señalé para ir a la otra parte, que es la parte que representa nuestro candidato presidencial y las fuerzas aliadas, con una propuesta clara, definida, con una propuesta orientada principalmente al elemento fundamental que debe imperar en la inversión pública por parte de un gobierno, que es en elevar la calidad de vida de su gente. Luis Abinader, en una presentación que hizo hace apenas un par de meses, de cuál iba a ser su propuesta de gobierno, de manera muy clara y específica, delimitó cada uno de los campos donde iba a actuar como gobierno, y hay muchos puntos ya que incluso han sido debatidos ampliamente, y donde nuestro candidato presidencial se ha comprometido de manera firme a que inmediatamente asuma la presidencia del país, la orientación del gasto público irá precisamente en esos aspectos que hoy en día, lamentablemente, han venido deteriorándose en los gobiernos del PLD. Luis Abinader ha dicho que él se compromete a eliminar la pobreza extrema. Oigan bien, para que no digan que va a eliminar la pobreza, porque la pobreza es un proceso de largo tiempo. Pero sí la pobreza extrema, que son los indigentes de este país, y dice de dónde va a sacar para eliminar la pobreza extrema. Pero Luis Abinader también ha dicho que en el caso de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, que es el problema que más preocupa al país, él dice que va dentro de una reforma integral de la Policía Nacional, habla claramente de que va a elevarle la dignidad al servidor público, al policía, Alberto, con salarios adecuados, y dice de dónde lo va a sacar. Eso. Ahora, en el punto nuestro, como senador, nosotros vamos a llevar a cabo una cantidad de propuestas que van en consonancia con el programa de gobierno del candidato presidencial, cosas que hemos querido hacer incluso como legislador, y no hemos podido hacerlo porque el partido de gobierno controla de manera absoluta la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son esas medidas, Alberto? Bueno, háblanos de cuáles son esas medidas. Perdón, ustedes fueron recibidos en el Palacio con una propuesta hace unos días. Nos recibieron, sí, pero lo que hicieron fue de una manera arrogante, de una manera muy molesta, decir que nosotros somos fantasiosos. Somos fantasiosos porque no podemos, porque le decimos que sí hay forma de cómo ahorrar 50 mil millones de pesos para destinarlo al elevarle el salario a los policías, para destinarlo a mejorar la salud pública, para destinarlo a mejorar los servicios en sentido general, y ellos no creen en eso porque ellos lo quieren usar para otra cosa. Ok, Alberto, ahora, pero mi propuesta puntuales. Nosotros dentro de las cosas que dijimos cuando lanzamos nuestra candidatura, vamos a empezar por la siguiente. Nosotros vamos a hacer una modificación al sistema educativo nacional que verdaderamente oriente la formación de nuestros jóvenes bachilleres a carreras técnicas que le permitan, con un pensum específico, que le permitan saliendo de sus niveles de educación secundaria, incorporarse fácilmente al mercado laboral de trabajo y no pasarse 12 años hasta un bachiller y no saber hacer nada, y lógicamente después de eso yo poder seguir una carrera universitaria y poder incorporarse al mercado laboral de trabajo. Nosotros vamos a hacer una seria modificación a la Ley de Seguridad Social. Hoy en día todo el mundo sabe que la Ley de Seguridad Social tiene dos componentes esenciales, que son salud y pensiones. Y lamentablemente ni la salud está resolviendo en lo más mínimo el problema de nuestros envejecientes, de los asegurados, porque para nadie es un secreto que miles y miles de asegurados envejecientes y de no asegurados no reciben ningún tipo de salud, ningún tipo de servicio por el sistema de seguridad social. Y lo que aportamos al régimen de pensiones, cuando nos retiramos, apenas recibimos menos de un 50% de lo que hemos aportado, y se queda ese dinero, ¿sabe dónde? En manos de quienes manejan los fondos de pensiones. Vamos a hacer una ley que tiene que ver con la defensa del patrimonio público. Aquí todo el mundo sabe cómo se juega aquí vendiendo tierras o alterando o tratando de meterse en parques nacionales y sin ningún tipo de control. Una ley que claramente diga que el patrimonio público debe ser cuidado y protegido de esta forma y con sanciones específicas en cada uno de ellos a los que violen. Vamos a trabajar también en una ley de transparencia al patrimonio de los funcionarios. No se puede justificar que una gente entre a un gobierno y a los 4 años salga como si fuese el más grande empresario del país. Señores, mi familia, mis padres, tienen
55 años trabajando desde que llegaron al Y país. gente trabajadora, Y sí. somos gente que vivimos bien, pero no tenemos esa Todavía esto no está esa clarificado, ostentación. Alberto, porque se supone que ya esto existe, que el funcionario público No, pero- declara cuando llega su Sí, no, pero- patrimonio y cuando no, sale se no, le fiscaliza. No, pero el punto es el siguiente, Mónica, que la ley existente actual, que el propio partido de gobierno se ha encargado de parar cualquier tipo de iniciativa que vaya en la línea de que haya un control verdadero y eficaz, no incluye las sanciones correspondientes drásticas para quienes violen esa. O sea, en la ley Lo más fácil todavía del no están mundo estas es sanciones, Alberto, exactamente. no están, hay que Y modificarlas. otros elementos más, nosotros Hay vamos que a modificar esas modificarlas. leyes. Yo le digo a ustedes, señor, ustedes se creen que en Estados Unidos, y escúcheme el ejemplo, cuando un ciudadano norteamericano de otro país pasea una mascota y esa mascota hace su necesidad en la calle, ellos la limpian porque les gusta limpiarla. No la limpian porque saben que si no lo hacen lo van a sancionar. Entonces, No, aquí- si en la acera de tu casa hay nieve y Por tú no eso. la limpias y se cae Claro, una persona, claro. tú llevas la demanda. Entonces nosotros vamos a trabajar en esa línea y muchas cosas más. Ayer paseaba una persona por enfrente de mi casa y mi hermana dice, oye, mira, qué raro, ese señor va recogiendo lo que el perro va dejando. Debe ser un extranjero. Entonces, fíjense cómo. Pero es que yo digo. Ahora, Alberto, a mí me gustan las cosas puntuales y yo creo que para que el público capte, que es lo que a mí me gusta, son análisis, son muestras reales. Volvemos a, por ejemplo, tú hablabas de esto del funcionario público que controlaría la corrupción. Entonces, ustedes proponen esta ley modificarla y establecer sanciones para los funcionarios que aumenten drásticamente su patrimonio. ¿Cuál es la propuesta específica, por ejemplo, La en este propuesta caso? claramente va a contener elementos de un control efectivo y de un seguimiento efectivo Y no se va a al olvidar crecimiento una y vez cambio. No, el imposible. PRM No. tome el poder, porque en este país los políticos dicen una cosa antes de tomar el poder y otras cuando están. Entonces no se le va a olvidar esto a ustedes, como ha pasado a otros políticos, de que cuando se montan en el caballito, se suben en la silla. Nosotros tenemos plena confianza en el compromiso serio de un hombre digno, de un hombre decente como el licenciado Luis Abinader. Y yo voy a hablar con ejemplos propios. Sí. Alberto Atala fue ministro de la presidencia, que es quizá administrativo, que es una de las posiciones quizá que más recursos maneja Sí, en un gobierno. Yo invito a la población, a cualquier joven, a cualquier dama, a cualquier ser humano, que entre a Google. Tú hiciste tu Y- declaración. perdón, sí, que entre a Google y si encuentran una sola línea donde Alberto Atala aparece en algo de corrupción, entonces que no, ni siquiera me ponderen para una posición. Yo creo que la transparencia es lo más importante. Fundamental. Y ahí están todas las redes sociales para investigar a cada quien. Y ya las yo redes pasé sociales por son posiciones del efectivas. gobierno, posiciones importantes. A mí no me pueden decir que yo soy, yo no estoy diciendo que soy un santo, el único perfecto que hay en la vida es Dios y está ahí arriba. Pero yo sí puedo decir que pasé por posiciones importantes y no hay una sola línea que a mí me involucre ni me vincule con un acto bochornoso. Pero, Alberto, en y esa- así Luis Abinader se ha comprometido con el país. Así Luis Abinader lo ha demostrado en su vida privada y pública, que ha sido un empresario también exitoso, un hombre que ha creído en el país y ha creado muchísimos empleos aquí y se ha comprometido con que va a llevar un gobierno transparente, un gobierno verdaderamente institucionalizado y donde verdaderamente se le dé respuesta a esa gran inquietud de la gran mayoría del pueblo dominicano, lo que tú dices. Bueno, ya que los tú has pasado políticos por son una puestos cosa cuando públicos. están y después hacen otra cuando Pero, están. Alberto, basta y es redundante con que la justicia haga justicia. Sí, Es suficiente con eso. exactamente. Es Pero- suficiente con eso, pero no pasa Y porque el los Senado propios nombra a los políticos jueces, lo Exactamente. impiden. El Senado es una posición dentro de la parte del Congreso, porque el Congreso todo el mundo sabe que está compuesta por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. En Alberto, la no Cámara de tenemos que ir a Diputados la hay pausa, aspectos. pero justamente quiero que me hables de eso en el próximo segmento, en el sentido de qué vas a hacer como senador que no puedas hacer como diputado. Ok. ¿Cuál es la diferencia y el alcance mucho mayor de un senador a un diputado? Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Qué bien, 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 la vida es para celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es para celebrar, qué bien se siente. Qué bien, 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 la vida es para celebrar.
por quien toma tu presión y la vuelve una sonrisa. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Porque la diversión se mueve contigo, ¡muévete! Ven a Win y llévate tu tablet Prestige o Acer de 7 pulgadas más equipo 4G LTE para que disfrutes de tu internet donde quiera que vayas. Aprovecha nuestras ofertas, donde tendrás mayor capacidad en tu plan por 2 meses sin costos adicionales. Sé libre con el viento. Win Telecom. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Patricia Gutiérrez Fial. Bueno, Alberto, te preguntaba en el segmento anterior, ¿por qué quieres pues llegar ahora a la senaduría si ya tienes 10 años de diputado? ¿Qué puedes hacer desde allí que quizás no puedas desde la senaduría? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo más importante, dije al principio que todo proceso es evolutivo y ya yo creo que de un tiempo largo en el Congreso, en la Cámara Baja, dar el paso al Senado de la República. Dije también que la capital es una plaza emblemática y ganar la senaduría de la capital representaría que nuestro candidato presidencial ganara las elecciones, que es lo más importante. Sí. Y la otra tiene rastre, o sea, bueno, si es que ganar la capital es coincidente, es un indicador muy claro de lo que va a ocurrir en el país entero. Sí. Y yo he dicho y repito, mi senaduría, y lo digo aquí con mucha seguridad, no tiene importancia si no es sobre la base de que Luis sea el próximo presidente de la República. Que no es distinto porque no diputado porque sea sí podía Luis, ser. No porque sea Luis por la persona, sino por lo que representa a Luis Abinader y por lo que yo sé que va a ser a partir del próximo año. El Senado, lógicamente, tiene funciones muy parecidas a la Cámara de Diputados, pero hay cosas que en el Senado
se deciden, que no se deciden en la Cámara Baja, elecciones de jueces y otras cosas más. Pero repito, lo más importante es que haya un cambio en la composición del Senado. Es más fácil ser diputado porque el diputado no arrastra al presidente. O sea, tú puedes ninguno votar, arrastra a nadie. Sí, tú es más fácil ser diputado, quizás no es más fácil, sino es un poquito diferente porque el diputado es por circunscripciones. En la capital hay un solo senador. Sí. ¿Y ahí sabe cuántos diputados? Sí. 18 diputados. Lo que significa que la senaduría, ganarla, repito, es marcar claramente lo que puede ocurrir en el país. Y nosotros estamos en esa línea. Queremos ganar la capital porque sabemos que ganando la capital, el Partido Revolucionario Moderno y las fuerzas aliadas van a detener que pueda continuar más de lo mismo representado en el candidato presidente Danilo Medina Sánchez. Alberto, yo no sé si te parezca ingenua esta pregunta, pero para mí no lo es. Los electores votan por un senador, pero resulta que a ese senador le bajan líneas colectivas. A mí me perturba mucho el voto de conciencia. O sea, el individuo que, espérate, este es mi voto porque yo creo en tal cosa, porque se votó por ti, fíjate. No importa que tú digas PRM, no, se votó por ti. Entonces, tú lo ves harto con la reelección, por ejemplo, que era como por grupos. Yo no es que no lo entiendo, porque yo no soy tan ingenuo, pero, escucho, Alberto, el voto de conciencia es tan importante. La libertad de lo que tú piensas internamente, porque eso tiene que ver con la integridad del ser humano, Alberto. ¿Existe eso en política, Alberto? Es así, lamentablemente, y en eso estamos trabajando, y tenemos confianza de que esta vez nosotros vamos a lograr que ese voto de conciencia, que ese voto que entienda claramente que hay que hacer un cambio verdadero, y ese cambio solamente puede ser posible, y hay que hacerlo, hay que decirlo aquí con honestidad. La única alternativa posible, real, de parar lo que está sucediendo, la representa el Partido Revolucionario Moderno, las fuerzas aliadas y su candidato presidencial, Luis Abinader, independientemente de que hay otras fuerzas en la oposición que son personas muy dignas, personas muy, muy importantes y con un alto sentido de vocación y de interés por el país, pero aquí estamos buscando un objetivo principal, que no podemos desviar la atención de, que es aunar esfuerzos en la oposición para sacar del poder a quienes nos han venido desgobernando en los últimos 16 de los 20 años. Entonces, eso que tú dices es cierto, vamos a trabajar arduamente, estamos trabajando a través de las redes, a través de los grupos de la sociedad civil, para que ese voto de conciencia se dé y entienda que necesitamos un Congreso equilibrado, necesitamos un Congreso diferente al que ha venido sucediendo hoy, pero con un poder ejecutivo, con una orientación clara, cómo invertir el gasto público, principalmente en lo que dijimos al principio, elevar la calidad de vida de quienes viven en nuestro país. ¿Cuáles son, Alberto, las posibilidades de Luis Abinader de ganar estas elecciones? ¿Cómo están las encuestas? Sabemos que todavía Danilo Medina está arriba. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? Porque si no, no harían todo este esfuerzo de que puedan alcanzar el poder. Bueno, las expectativas cada día van mejor. Yo te puedo decir que nosotros nos trazamos una meta y esas metas han sido ampliamente superadas. Y te aseguro que a final de este año, noviembre, diciembre, ya estará claramente definida, de hecho ya prácticamente está, una polarización entre el candidato presidente, más de lo mismo, y la única verdadera alternativa de cambio representada en Luis Abinader, con la diferencia que hay uno que viene bajando y hay otro que viene subiendo. Bueno, entonces, la tendencia es muy importante en la política, y la tendencia marca claramente, donde quiera que nos movemos, y vamos con el candidato presidencial en los barrios, en los sectores, que la gente quiere un cambio, y ese cambio lo representa. Acaban de pasar las elecciones presidenciales en Guatemala, por ejemplo, que por un escándalo de corrupción el presidente elegido tuvo que salir del poder y justamente se eligió a un nuevo presidente. Estuvieron polarizadas las fuerzas entre una ex primera dama y un ex comediante evangélico, y el ex comediante evangélico fue el elegido presidente y la verdad es que fue un logro, por un lado, de la sociedad guatemalteca, porque ellos quitaron al presidente de turno por un escándalo de corrupción que no ha sido... Que es un escandalito comparado con lo que hay aquí. No ha sido el caso de Danilo comparado Medina. Con lo que hay aquí es percata minuta. Ok, pero no ha sido el caso de Danilo Medina porque él no ha estado involucrado en ningún escándalo de corrupción. Sí ha habido muchos otros que sabemos muy bien cuáles son. Pero la cuestión es que se eligió a una persona que no tenía experiencia política. El pueblo prefirió no tener más de lo mismo y elegir una persona sin experiencia política para darle el chance de ver lo que iba a pasar.
En América Latina tenemos muchos casos de personas que han surgido, y en el caso de Luis Abinader es una de las personas que más rápidamente ha crecido en popularidad, porque el Partido Revolucionario Moderno, a pesar de que es una herencia del PRD, todos lo sabemos, es un organismo nuevo como quiera. Y de cero ha subido vertiginosamente a posicionarse a ser la principal fuerza opositora. O sea que eso le da muchas posibilidades a que puedan lograr un triunfo. Y hay términos que quizás no son los más adecuados. Yo no diría que es una herencia, ni diría que fue de cero, porque nosotros arrancamos fruto de un proceso de conflictos internos. Pero no existían, Alberto, no existían. Sí, nunca hubo una división, porque la gente dice como PRM la gente no dice que hubo una división, no hubo ninguna división. Lo que hubo fue simplemente se mantuvo al margen un pequeñito grupo de empleados al lado del presidente de ese partido, y el 97, el 98% decidió con el nombre del Partido Revolucionario Moderno, que gracias a Dios ha caído muy bien y ha gustado en la población, porque ha presentado una propuesta interesante, colocarnos, como tú bien señalas, Mónica, como la principal fuerza política de oposición a ganar en las próximas elecciones. Y yo estoy confiado y tengo la percepción y tengo la convicción de que el trabajo que hemos venido haciendo y el trabajo que viene haciendo nuestro candidato presidencial nos va a garantizar una victoria, que será una victoria del pueblo el próximo año. Alberto, y entre compañeros, no sé si en la convención interna, tu candidatura, senador, o sea, ¿cómo marcha? Bueno, si yo te diría, tomando en cuenta los sondeos que se han hecho y las encuestas que han salido a la luz pública, han salido varias encuestas y te repito, una por ejemplo de una compañía acreditada que se llama Método y Cuantificaciones, que la dirige el amigo Wilson Rodríguez. En esa encuesta nosotros salimos con un 82% contra un 10% del que está más cerca. En otra que presentaron una compañía que le trabaja al PLD, nosotros salimos con un 68% y el que está más cerca nosotros salió con un 17%. En otra que hizo Dorín Cabrera, donde evaluó todos los candidatos, no solamente en el PRM, ahí nosotros salimos, ya todos los candidatos, PRD, PRM, PLD, nosotros salimos con un 16% y el que estaba más cerca de los internos tenía apenas 1.7%. Y así encuestas que se han hecho en las redes, todas son 74. Entonces tú estás más alto que todos los de la oposición. Internamente yo diría más que más alto. Nosotros estamos en una posición que yo particularmente entiendo que es prácticamente... Tú como senador del distrito. Internamente, sí. La parte, porque ahora estamos en una parte interna. Después vendrá la otra parte, que es la parte de enfrentar al verdadero adversario, que es el partido de gobierno. Pero en la parte interna, que es la primera, en la parte interna dentro del PRM, que el equipo de hombres y mujeres que está apoyándonos nosotros nos permiten asegurar que vamos a ser el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno. Porque yo te pongo un ejemplo sencillo. Tú dentro del partido yo creo que no tienes competencia, Alberto. Hay algunos que están aspirando. Yo no, a mí no me gusta ser tampoco así, tan descalificado. No, son tus compañeros. Pero son gente que mañana lo vamos a necesitar a todos. Pero en términos de lo que se ve y de lo que hay, otra cosa, Mónica, Gamada, yo no tengo 1 año ni 2 años en esto, son más de 30 años en política y gracias a Dios he sido 2 veces escogido como diputado, he participado en muchos procesos. Por eso aclaraste que empezaste joven. Yo tengo 53 años, todo el mundo sabe, yo no soy muchachito, pero tampoco soy viejo, así que tengo el tiempo necesario para yo ir pasando, como Mónica me dijo que por qué pasé del Congreso al Senado, porque los procesos son evolutivos. Pero tengo confianza plena de que vamos a ser el candidato Dios mediante del Partido Revolucionario Moderno en las próximas. Nos vamos a ir a la pausa, pero cuando vengamos yo quisiera hablar un poco más del PRM. Yo creo que el PRM en este momento ocupa como partido político un lugar de mucha responsabilidad. Tiene en este momento la responsabilidad de la oposición, que es muy grande y muy importante en un estado como la República Dominicana. ¿Cómo se han elegido las candidaturas? No solamente para ganar las elecciones, sino como partido de oposición, que hace tanta falta en cualquier democracia. Es fundamental para que se ejerza como debe hacerse. ¿Cómo se está manejando el PRM? ¿Cómo se están manejando las candidaturas? La organización dentro del partido. Todos sabemos que el PRD por eso se desbarató, porque había desorden interno. Eso se ha corregido en el PRM. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Como todos los días,
Cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Ahora somos uno para que cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo bases. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Psst, ¿verdad que quieres el mejor entretenimiento? Ven a Win y disfruta del mejor entretenimiento en tu televisión. Muévete con tu internet móvil 4G LTE y llama a más de 139 destinos con tus minutos locales. Todo esto al mejor precio con Multiplay, con planes desde 1,100 pesos mensuales. Win Telecom, sé libre con el bien. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, Alberto, ¿hasta qué punto podemos confiar, como te preguntaba en el segmento pasado, que el PRM será un partido para los próximos 20, 50 años? ¿Hasta qué punto tendrá la responsabilidad de no solamente ser una opción presidencial, sino la principal fuerza opositora, que es tan importante en una democracia? Y te pregunto, ¿cómo se hará la convención, que es un indicador importante y básico para la democracia dentro del mismo partido? Lo más importante de todo esto, Mónica, es que ya nosotros hemos venido dando muestras claras de que somos diferentes. Incluso cuando empezamos con la convención entre los candidatos presidenciales, entre el candidato presidencial Luis Abinader y el líder del PRM, el expresidente Hipólito Mejía, todo el mundo auguraba que iban a haber pleitos, que iban a haber trompadas, que iban a haber esto y lo otro. Pasó tranquilo, inmediatamente pasó la convención, el expresidente Mejía felicitó al candidato presidencial, y ahí mucha gente que estaba esperando problemas se quedó esperándolo. Esa fue la primera muestra que dimos de que somos un partido diferente. Segundo, también el Partido Revolucionario Moderno mantiene una línea de disciplina con sus legisladores. En el caso de cuando se estaba discutiendo, por ejemplo, lo que tenía que ver con la reelección, la reforma de la Constitución para incluir la reelección presidencial, nuestros máximos líderes del partido bajaron una línea a sus legisladores, y todos, a excepción de 2, votamos por la línea que nos mandó el partido, y esos 2 fueron inmediatamente expulsados del partido. Lo que significa que son mensajes claros de que somos un partido con disciplina, somos un partido con orden, y somos un partido con un verdadero criterio de qué es lo que la población espera de nosotros para que nosotros mañana seamos los que gobernemos, como en efecto Dios mediante así será. Se ha escogido mediante una resolución que fue aprobada por la Comisión Política y por todas las instancias del partido, 3 métodos para escoger los candidatos y candidatas a las distintas posiciones. Uno es por consenso, otro será por encuestas y otro será por primarias. Lo explico rapidito. Por consenso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en la capital, nosotros hay 3 precandidatos aspirando. Si los otros 2 precandidatos, fruto de la situación que se ve clara. ¿Quiénes son los otros 2, Alberto? Ahí está Lobatón. Eduardo Sanz Lobatón, cariñosamente Yayo, todo el mundo lo conoce. Y está también el doctor Ramón Emilio Rodríguez. Exacto. Si en el caso de la senaduría de la capital, los 2 otros precandidatos, fruto de la situación, entienden que declinan a favor nuestro, ya por consenso, sí, es democrático, se establece, y es un método. Claro. La otra por encuesta es, se hacen encuestas, y si hay una diferencia, no sé si son de 10 o de 15 puntos, entre uno y otro, lo que están compitiendo, el que está más cerca, inmediatamente vamos a decir, se evita la posibilidad de que se vaya a una primarias, cuando ya está claramente definido cuál es el posicionamiento de los precandidatos. Y la última es, lógicamente, en los casos que sean necesarios primarias, en los regidores y otros más, se van a hacer primarias, pero todos serán métodos debidamente democráticos y donde no habrá ese señalamiento de dedo, así nosotros lo esperamos y estamos seguros que así será, como se hacía en épocas anteriores. ¿Se han tomado algunas medidas en la misma creación del Partido Revolucionario Moderno, en su misma esencia, en su nacimiento, que como decimos un partido como Revolucionario Moderno nuevo, para controlar que no se salga de las manos el orden, la disciplina y pueda llegar al poder cuando sea, pues de una manera que no se susciten escándalos y ese tipo de cosas? Bueno, lo más importante, ya te dije que hemos dado muestras ya, como dicen, ejemplos de botones o botones de ejemplo, no sé cuál es el término, para decirle a la población que sí estamos preparados y que queremos ganar esa confianza de la población dominicana, de que somos un partido verdaderamente moderno, organizado, disciplinado, con la esencia de cuál es el concepto de gobernar por parte de quienes formamos parte del mismo. Los escándalos y los problemas, nadie o nada es invulnerable. Lo importante es que cuando sucedan cosas, usted puede estar seguro que en nuestro partido no va a ocurrir lo que está ocurriendo ahora, porque tú dijiste ahorita que en el caso actual, el presidente actual no está envuelto en ningún escándalo de corrupción, pero cuando usted con actitud, cierta forma,
es permisivo a cosas que están ocurriendo. Usted en cierta forma está siendo copartícipe de todos estos escándalos que están ocurriendo. Eso no va a ocurrir en un gobierno del Partido Revolucionario Moderno, del licenciado Luis Abinader. El que cometa actos que riñan contra la moral saben que van a tener las sanciones y las consecuencias vía la justicia correspondiente. Una justicia que aspiramos que con un Senado más equilibrado, con un Senado, lógicamente, que pueda coayudar a que se cojan jueces con un mayor nivel de independencia, no jueces lamentablemente que dependan del Poder Ejecutivo, como en el caso actual. Alberto, yo vi que no se socializó a lo que yo sí le di importancia. Yo vi como un gesto de un correcto ejercicio de oposición y de democracia llevar al Palacio, al partido de gobierno, una propuesta, porque tú le das la oportunidad al presidente de hacer lo que tú crees que es correcto. Claro, él está en la libertad de creer que es correcto o no, porque Luis no es infalible tampoco. Exacto. Pero lo vi como un gesto democrático adecuado, lo vi como maduro, lo vi como un ejercicio de la democracia y no he visto que se ha socializado mucho el tema. Bueno, lo primero es que la reacción por parte del gobierno ante ese gesto que tú con mucha claridad y precisión has hecho, fue una respuesta arrogante, como una costumbre del gobierno, los gobiernos del PLD y de manera muy específica, este gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Inmediatamente lo que hicieron fue desechar con no la estudiaron, pero... No, ni siquiera lo vieron y dijeron que éramos fantasiosos, que éramos, no sé qué cosa, una cantidad de epítetos que dijeron. ¿Qué propuestas ustedes llevaban específicamente? Bueno, nosotros llevábamos en cuanto al presupuesto, llevábamos una propuesta clara de dónde se podía ahorrar dinero para ser invertido. ¿A dónde proponen ustedes que se ahorre? Bueno, nosotros en la propuesta que se hizo hay una cantidad de partidas presupuestarias que este gobierno puso en exceso de gastos en distintas áreas para lógicamente manejarlo a su antojo más tarde con el histórico. Habiendo analizado el histórico, nosotros analizamos el histórico y dijimos, ¿por qué si el año pasado ustedes presupuestaron X, solamente se gastaron X, mucho menos, porque ahora ponen el doble que se va a gastar en este año electoral? Entonces de aquí... Da un ejemplo. Por ejemplo, en material y suministro de X dependencia. Ellos presupuestaron el año pasado que se iban a gastar 7.800 millones, un ejemplo, y se gastaron no solamente 2.700 millones. Entonces, ¿para qué es necesario que ahora en ese mismo renglón usted eleve de 7.000 y pico millones, lo eleve a 13.000 millones de pesos? Todo el mundo sabe qué es lo que van a hacer con eso. Es para después tener un juego, como lo han hecho siempre, para que a mediados de año las famosas transferencias que se hacen de un lado a otro, para ellos utilizarlo lo que siempre hacen en campaña política en favor de la reelección. Y partida por partida lo llevamos y le dijimos de dónde, le dijimos incluso, todo el mundo sabe aquí los escapes que hay en la corrupción y fuimos hasta conservadores. Dijimos un 5% apenas que se reduzca de estos escapes que siempre se han dicho y se ha demostrado que se dan más de 100.000 millones de pesos en corrupción. Un 5% que se haga en ahorro de esto. Y más esta partida, más la otra partida, llegamos a un monto de casi 50.000 millones de pesos. Con números claros, explícitamente y con sustento técnico. Ellos se despacharon rápido sin verlo, decir que eso era una fantasía, que eso no es cierto, que todo, porque a ellos no les interesa. A ellos no les interesa en ningún sentido que se le controle el presupuesto que ellos tienen estipulado para llevar una campaña política. Alberto, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera entonces preguntarte, ¿tú crees que el poder despierta unas ansias de continuismo, que el poder corrompe? Porque no solamente han sido los presidentes o los equipos presidenciales del PLD, sino también los del PRD en su momento o los del Partido Reformista en su momento. El único que no se quiso reelegir fue Peña Gómez y yo creo que fue porque nunca gobernó. Entonces, ¿a qué se debe estas ansias de perpetuarnos que tenemos los humanos? Porque si pensamos, tampoco ninguno queremos morirnos, porque es dejar de existir. ¿Hasta qué punto todos estamos tentados a querer, cuando tenemos un puesto de poder, a quedarnos en él? ¿Y por qué la política no nos enseñan desde que entramos a ella que es un tiempo y después tenemos que darle el relevo a las otras generaciones o a otras personas? Nos vamos a la pausa, volvemos. Qué bien, 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 la vida es para celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es para celebrar, qué bien se siente.
por las pruebas de esfuerzo en que no paras de reír. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Psst, ¿verdad que quieres el mejor entretenimiento? Ven a Win y disfruta del mejor entretenimiento en tu televisión. Muévete con tu internet móvil 4G LTE y llama a más de 139 destinos con tus minutos locales. Todo esto al mejor precio con Multiplay, con planes desde 1,100 pesos mensuales. Win Telecom, sé libre con el bien. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Banco BHD León. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Bueno, le preguntaba a Alberto Atala en el segmento anterior. Alberto, ¿tú crees que el poder corrompe, que nuestra naturaleza humana está el continuismo, el perpetuarnos, así como quisiéramos que la vida fuera eterna? Y qué malo sería, ¿verdad? Porque la gente yo creo que no fuera muy buena, ¿no? Si fuera eterna. ¿Qué pasa? ¿En la política pasa lo mismo? Bueno, si nos vamos por los hechos, indiscutible, lamentablemente ha sido así. Ahora, lo que tenemos que estar claro es en guardar la proporcionalidad y también no justificarlo de que porque se hizo mal anteriormente, claro, vamos a seguirlo haciendo mal. Por supuesto. Lo importante es que vayamos evolucionando y corrijamos los problemas. Ahora, lo que sí te puedo decir una cosa, que los parámetros establecidos por los gobiernos del PLD en materia de corrupción, en materia de crecimiento patrimoniales, de todos prácticamente, con sus honrísimas excepciones, quienes forman parte de ese comité político, no tienen comparación alguna con ningún otro gobierno del pasado. Ahora vuelvo, insisto, el punto no es que si se hizo mal anteriormente vamos a seguir haciéndolo porque aquellos lo hicieron mal también. El punto es que vayamos mejorando y que vayamos estableciendo las cosas de manera clara para que el que llegue a un sitio sabe
que si quiere seguir, sigue como lo establece la ley. Ya la Constitución la reformaron y dijeron que pueden haber 2 periodos. Bueno, ya, 2 periodos. En la forma como lo hizo el licenciado Danilo Medina Sánchez, que todo el mundo sabe que fue un negocio, un mercado que hubo en la Cámara de Diputados y en el Senado. El Senado no, porque ellos tienen control total. Pero que sepa que tiene que haber control, que lamentablemente eso es lo que el partido de gobierno no ha asumido, ni entiende, ni entenderá nunca. Ellos creen que son los dueños del país. Y mira, yo no creo que el poder per se corrompe, porque depende de a qué tú llamas poder, que fue la lección que le dio Dionisio de Siracusa a Damocles con la espada en la cabeza. Tú quieres ser rey por un día, fantástico, y le puso una espada en la cabeza con una crin de caballo, dándole a entender que el poder era una responsabilidad y una oportunidad para servir. Por eso el problema es cómo tú concibes el poder. Por eso digo que si el que está ahí sabe que si se sale de lo que tiene que salir va a tener problemas. Entonces, sí, Alberto, pero no es el poder, es el ser humano el que se corrompe. Claro, el ser humano. Como dicen también que los políticos son corruptos. No, hay políticos corruptos, hay curas corruptos, hay empresarios corruptos, hay jóvenes corruptos, hay todo corrupto. ¿Y no era más fácil para ti mantener tu diputación a aspirar a la senaduría? Porque es mucho más difícil ser senador que ser diputado, porque se necesita un número de votos mucho más alto. La respuesta es sencilla, claro que es más fácil. Yo he querido ser diputado, yo no tengo ni que bregar mucho, paso suave, pero yo entiendo que tenemos un reto y un reto que tenemos la percepción y la confianza de que vamos a recuperar esa plaza de la capital, por lo que te dije al inicio. La capital va a representar que a partir del año próximo Luis Abinader sea el próximo presidente de la República y que a partir del año próximo se instale en el Palacio Nacional un nuevo estilo de hacer gobierno, un nuevo estilo de invertir los recursos del Estado a favor de lo que más importa, y lo he dicho varias veces, que es elevar la calidad de vida de quienes viven en este país, no únicamente un pequeño grupo que forma el comité político del PLD. ¿Cómo está compuesto el padrón del PRM, Alberto? ¿Cuántas personas tiene? Nosotros seguimos creciendo y creciendo. Ahora mismo estamos por encima de los 2 millones de miembros ya en el Partido Revolucionario Moderno. Te repito. ¿Y el PRD entonces cuánto tendrá? Bueno, hay que preguntárselo al dueño de ese partido. Bueno, tenemos que invitarlo entonces, ¿para qué? Pero es fácil, yo creo que una macotica en 2 o 3 páginas ya. ¿Tú crees que cabe? Yo creo que sí. Cabe. Bueno. No, escúchame, no quiero hablar de esa forma. Quizá, pero que lamentablemente, oye, cuando una persona actúa de una forma, uno a veces trata de contenerse y ser un poquito diplomático, pero que a veces, oye, las cosas indignan de tal manera que uno no se contiene. Y cuando tú ves que las cosas como se manejaron, gracias a Dios, en ese partido que solamente quedan las siglas ya, porque ese partido solamente quedan las siglas y un grupo de personas que negociaron con Danilo Medina Sánchez, ya se está viendo. Ya vi que enviaron a un embajador afuera, ya vi que nombraron a uno en otro sitio y a otro sitio. Fue un negocio. Bueno, este programa Entre Puntos siempre ha sido democrático y no parcializado en ningún aspecto, ni político, ni de ninguna forma. Por eso también invitamos a Miguel Vargas del PRD para que venga aquí y nos diga cuáles son sus expectativas, qué quiere lograr y su apoyo al presidente Medina, pues cómo. Y a ti, Alberto, te damos las gracias por estar aquí, por explicarnos ese crecimiento vertiginoso que ha tenido el PRM. A Gamal Michelén también darle las gracias por ser un asiduo invitado a este programa. Y a usted, amigo, a usted que nos está mirando en su casa, yo le deseo, igual que como me deseo a mí misma, que salga presidente de la República el mejor candidato. Ese que de verdad nos ofrezca transparencia, nos ofrezca seriedad y que no nos defraude. No sabemos cuál es, porque a veces es difícil saberlo, pero ojalá que salga el mejor. Y a ti, Alberto, te deseamos mucha suerte. Gracias. Y corroboramos que has tenido una hoja limpia en el servicio público y eso es un punto que tienes a tu favor y eso te ayudará a alcanzar esta nueva posición que te propones en esta ocasión. Gracias, Gamal, gracias a ustedes, amigos, y recuerde que si nos está viendo hoy domingo a las 10:30 de la noche en el canal 24 de Santo Domingo TV, puede volver a vernos a las 12 de la noche en Teleradio América en el canal 12 o 45, o puede volver a vernos el miércoles en el canal 38 de CTV a las 12 del mediodía. Hasta la próxima semana.